¿Por qué la mujer más fría, poderosa y admirada de Estados Unidos estaba por casarse con un hombre como Nathan Cole, obeso, torpe, callado, dueño de una risa que incomodaba hasta a los meseros? Los medios especulaban. Algunos decían que era una estrategia de relaciones públicas para humanizar su imagen. Otros, que estaba escribiendo un libro y necesitaba material raro. Pero la verdad, esa verdad cruda que duele cuando se dice en voz alta, era que ni ella misma sabía exactamente por qué. Victoria conoció a Nathan 6 meses antes, en una subasta benéfica en Aspen. Él estaba ahí por error, literalmente. Confundió la entrada del evento con la de la cafetería del resort. Vestía una sudadera 2 tallas más chica, que hacía su panza aún más notoria, y sostenía una barra de chocolate como si fuera un micrófono. Ella lo vio riéndose de un chiste que nadie había contado, fascinado con una escultura de hielo en forma de cisne. Por alguna razón, quizá un desliz, quizá un arranque de curiosidad, decidió hablarle. Esperaba arrogancia, adulación, pero lo único que recibió fue una mirada honesta y una pregunta directa. ¿Sabes dónde venden esas papitas con queso de aquí? Y así empezó. Lo que inició como un experimento social se volvió rutina. Victoria comenzó a almorzar con Nathan, luego a caminar con él. Al principio, su curiosidad venía con una pizca de desprecio, como quien observa a un animal exótico. Pero había algo en Nathan que desarmaba sus defensas, su total falta de vergüenza. Él era él mismo, de forma casi ofensiva, y eso intrigaba. La boda ocurrió menos de 7 meses después del primer encuentro. En el altar, él sudaba. El traje casi no cerraba. Los botones parecían luchar contra la gravedad, y casi perdían. Pero sus ojos... los ojos de Nathan estaban fijos en ella, con un brillo que Victoria jamás había visto en nadie. Era como si él viera a alguien dentro de ella que ni ella misma lograba ver. ¿Estás segura de esto?, susurró el juez de paz, tras leer los votos. Victoria respiró profundo. Había una guerra silenciosa dentro de ella. El mundo le había enseñado a despreciar la debilidad, a destruir todo lo que no fuera perfectamente útil. Y ahí estaba Nathan, la antítesis de la perfección, pero también el único ser que nunca le había pedido nada. Levantó el mentón. Lo estoy. En los días siguientes, Victoria entendió el tamaño del abismo en el que se había metido. Nathan era desordenado, comía de manera compulsiva, dormía demasiado y tenía una costumbre extraña de cantar canciones de Disney en la regadera. Le hablaba a los perros de la casa como si fueran directores de una empresa. Y cuando algo lo emocionaba, sus ojos brillaban con la inocencia de un niño que nunca ha sido golpeado por la vida. Victoria comenzó a preguntarse si todo eso era real. ¿Tendría un plan? ¿Estaba fingiendo? En la 3ª semana, al entrar en su recámara y ver a Nathan viendo un documental sobre ballenas mientras lloraba en silencio, sintió que algo dentro de ella se rompía. No era rabia, era algo más profundo, más incómodo. Era empatía. Una noche, durante la cena, después de que Nathan se comió 3 rebanadas de cheesecake y preguntó si había más, Victoria explotó. «Vas a morir, Nathan. Te estás matando todos los días y yo no soporto ver eso». Él la miró por largos segundos, no con enojo, sino con un silencio tan denso que parecía pesar. «¿Te importo?», preguntó en un susurro. Ella no respondió, porque en ese momento se dio cuenta de la verdad. Por primera vez en su vida, realmente le importaba a alguien. Y eso la aterraba. Esa noche, mientras él roncaba profundamente y ella miraba la ciudad desde lo alto del penthouse, Victoria Hale tomó una decisión, una que cambiaría todo. Haría que Nathan Cole cambiara. No por vanidad, no por orgullo, sino porque, por primera vez, veía en alguien un potencial que ni esa persona podía ver. Y ella estaba dispuesta a pelear por eso. Había una regla no escrita en el apartamento de Victoria. Nada fuera de lugar. Nada fuera de control.
Incluso el desorden era coreografiado con perfección. Revistas ligeramente desalineadas sobre la mesa, como si hubieran sido hojeadas por una mente sofisticada y ocupada. Así que, cuando entró a la cocina a las 7:14 de la mañana y vio cajas de pizza abiertas, un bote de helado derritiéndose en el fregadero y una bolsa de papas estallada en el piso, fue como si hubiera entrado en una escena del crimen. Nathan estaba en el sofá, con una sudadera gris, el control remoto en la mano y la cara manchada de salsa BBQ. En la tele pasaban un documental sobre perros abandonados. Estaba llorando. Otra vez. ¿No dormiste?, preguntó ella, sin poder ocultar la mezcla de asco y preocupación. No pude. Carl murió. Señaló la pantalla. Era un labrador ciego. Me quedé pensando en él. Victoria parpadeó lentamente. Aquello era una locura. Patético. Inaceptable. Pero por alguna razón no pudo gritarle. Victoria intentaba seguir con su rutina. Yoga a las 6 de la mañana. Llamada con inversionistas a las 8. Correos a las 9. Pero siempre había algo que la sacaba de su eje. Nathan friendo tocino sin camisa. Nathan viendo videos de bebés riéndose. Nathan comiendo a escondidas en el elevador de servicio porque la comida saludable de Victoria sabe a cartón mojado. Ella quería gritar. Y gritó. 3 veces en la misma semana. Pero él no reaccionaba como los otros hombres en su vida. No respondía. No contraatacaba. Nathan simplemente la miraba como si entendiera algo que ni ella misma comprendía. ¿Por qué me escogiste?, preguntó una noche, acostado a su lado en la cama, el colchón hundido de un lado. Ella no respondió. No sabía qué decir. Él sonrió. Una sonrisa tan sincera que Victoria sintió un nudo en el pecho. Sé que no fue por amor, pero también sé que no fue por lástima. Ella volteó la cara. No soportaba ser descifrada. No por él. No por nadie. A la mañana siguiente, él la esperaba con un ramo de flores robadas del jardín de la misma torre. «Y quiero intentarlo», dijo antes de que ella pudiera preguntar nada. «¿Intentar qué?» «Cambiar. Por ti. Por mí, quizás. Solo que no sé por dónde empezar». Victoria sintió que el piso se movía. No esperaba eso. Nunca esperaba que la gente aceptara cambiar. Estaba acostumbrada a luchar, a imponer, a moldear el mundo con sus propias manos. Y ahora él estaba ahí, dispuesto, vulnerable, entregado. Está bien. Respiró profundo. Pero va a doler. Él sonrió con un miedo infantil en los ojos. Ya duele, solo de estar aquí contigo. El plan comenzó la semana siguiente. Contrataron a un entrenador personal sueco. Una nutrióloga obsesionada con la ortorexia diseñó un menú vegano sin gluten, sin azúcar, sin nada que supiera rico. Nathan odiaba cada segundo. Vomitó en la primera clase. Lloró en la tercera. «¡Me quieren matar!», gritó el segundo día, sudando, jadeando, con las rodillas temblando. «No, quiero que vivas», respondió Victoria. Y por primera vez, no sonaba fría. Sonaba desesperada. La batalla interna de Nathan era más profunda que cualquier dieta. Estaba hecha de voces antiguas, traumas de infancia, abandonos silenciosos. Cada mordida de lechuga era una pelea con un pasado donde aprendió que la comida era cariño, que la gordura era armadura. Pero Victoria estaba ahí, y no era amable, no era dulce, era fuego. Y paradójicamente, eso era justo lo que Nathan necesitaba. En la tercera semana, Nathan perdió los primeros 3 kilos. Lloró al ver el número. No de orgullo, sino de miedo, porque eso significaba que sí era posible. Victoria estaba a su lado. No sonreía, pero tenía los ojos húmedos. «Esto es solo el principio», susurró ella. «Lo sé, y eso me da terror». Ella le pasó la mano por el rostro sudado, por primera vez sin asco, por primera vez con ternura. El cambio siempre da miedo, pero a veces es lo único real. Esa noche, mientras él dormía profundamente, agotado por el entrenamiento, Victoria lo miró con otros ojos. Ya no veía al hombre ridículo que comía pastelitos a escondidas. Veía a un hombre en proceso, en dolor,
en renacimiento, y sin darse cuenta, sintió algo que nunca había sentido por nadie. Cuidado, un tipo de amor nuevo, no romántico todavía, pero peligroso, porque un amor así lo cambia todo. La primera recaída llegó como llegan las cosas peligrosas, despacio, casi invisibles. Nathan pasó una tarde entera solo. Victoria había viajado por negocios a Londres, una reunión con accionistas que no podía posponer. Antes de irse, le dejó una lista de tareas, una rutina alimentaria estricta y una videollamada programada para las 8 en punto, hora de Nueva York. Nathan prometió seguir todo al pie de la letra. Juró con la mano en el pecho. Pero los juramentos son frágiles frente a viejos hábitos, especialmente cuando el vacío interior grita más fuerte que cualquier voz externa. La culpa comenzó con un olor. En la entrada del edificio, al pasar junto a un repartidor, Nathan percibió el aroma de papas fritas. Algo primitivo se encendió en él. Ese olor era memoria, era consuelo, era tregua. Se contuvo, respiró profundo, subió al departamento y durante 2 horas resistió, pero a las 4:43 de la tarde cayó. Primero fueron unas galletas escondidas detrás de la alacena, que juraba haber tirado. Luego, el pedido: tocino, malteada, hamburguesa doble con queso cheddar, papas, refresco de 2 litros. Todo entregado en silencio, oculto de la vigilancia. Cuando Victoria llamó a las 8, él fingió estar en la caminadora, sudando por culpa, no por esfuerzo. La llamada duró 5 minutos. Ella no sospechó, aún, pero él sabía. Sentía el peso de la mentira tanto como el de la comida en el estómago. 2 días después, Victoria regresó antes de lo previsto. Encontró cajas de comida rápida mal escondidas en el bote de reciclaje, un olor a fritura aún pegado en las cortinas y, lo peor de todo, la mirada esquiva de Nathan. Ella no dijo nada, no gritó, no hizo escándalo. Simplemente entró, dejó su abrigo, fue al cuarto y guardó silencio. Ese silencio era más filoso que cualquier palabra. Nathan tocó la puerta 1 hora después. Ella no respondió. Aún así, él entró. Lo siento. Victoria estaba sentada en el sillón, mirando por la ventana como si el cielo tuviera algo más interesante que la traición que acababa de presenciar. «Me mentiste», dijo con voz baja, pero firme. «No quise hacerlo. Solo me sentí solo». Y ella se giró, la mirada como navajas. «¿Y? ¿Vas a decir que la comida te ganó?» Él dudó. «Me ganó la soledad». Eso la golpeó más de lo que quería admitir, porque en el fondo ella sabía, su dolor era real, y quizás parecido al suyo. Victoria se levantó lentamente, se acercó. Nathan tenía los ojos llorosos, los hombros caídos. Parecía un niño grande pidiendo disculpas por romper el florero de mamá. Ella lo miró a los ojos, durante largos segundos. «No voy a rendirme contigo, Nathan, pero tienes que entender algo. Cambiar no se trata del cuerpo, se trata de valentía. Y hoy fuiste cobarde». Él tragó saliva. Eso dolió. Y por eso mismo, funcionó. A la mañana siguiente, Nathan volvió a la caminadora. Sudaba. A veces lloraba, pero se quedó. Hizo cada repetición como si estuviera arrancando la culpa desde lo más profundo del pecho. Victoria lo observaba, sin decir mucho, solo estando ahí, hasta que, al final del entrenamiento, él se sentó en el suelo, jadeando, con los ojos cerrados. Cuando los abrió, ella estaba arrodillada frente a él, con una báscula en las manos. «Vamos a ver». Él dudó. Temía que el número subiera, pero cuando subió, bajó. 4 kilos menos, a pesar de la recaída. No sonrió. Lloró, en silencio, como si una parte de él, esa parte que ya no creía, hubiera sido vista. Victoria puso la mano sobre su hombro, por primera vez sin soberbia, sin propósito oculto. «Esto es una victoria, Nathan». «Sí», susurró, «pero no por los kilos, sino por tener el valor de regresar».
Ella asintió, tocando su rostro con suavidad. Y ahí, en ese instante tenso y frágil, algo entre ellos empezó a cambiar. No era amor todavía, pero era el terreno donde el amor podría crecer. La confianza se había agrietado, pero no destruido. Y ahora, estaban en guerra juntos. El cambio es feo antes de volverse hermoso. Y para Nathan Cole, cada mañana era un campo de batalla. El cuerpo dolía. El ego sangraba. La mente, esa que siempre le susurraba que era un fracaso, ahora gritaba. Y aún así, él regresaba. Todos los días. Victoria lo observaba desde lejos. Al principio como una entrenadora fría, después como una compañera silenciosa, y ahora con algo más, algo que no sabía cómo nombrar, pero lo sentía, en la garganta, en el pecho, en ese lugar donde por años solo había habido concreto. Un miércoles, Nathan se desmayó. En medio del entrenamiento, bajo el sol de la terraza, se desplomó. El instructor sueco entró en pánico. Victoria corrió. Nathan. Él despertó segundos después, pálido, sudando frío. Estoy bien, dijo, intentando sonreír. No estás bien. Ella le sostenía la cara con las manos, temblando por primera vez. Estás yendo demasiado rápido. Esto no es un proyecto. Esto es tu vida. Él la miró, y ahí, en ese instante, lo entendió. Victoria estaba asustada de verdad, no por la caída, sino por la idea de perderlo. Esa noche, ella bebió sola por primera vez en meses, un vino chileno de cosecha exclusiva, caro, raro, sin sabor. Se quedó en la terraza del penthouse hasta tarde, viendo la ciudad, tratando de escapar de la imagen de Nathan tirado en el suelo, jadeando, vulnerable, intentando no recordar a su padre. Su papá había sido un hombre gordo, amable, dulce, débil. Victoria lo amaba, pero nunca lo perdonó por dejar a su madre, por morir demasiado joven, por enseñarle, sin querer, que amar siempre era demasiado riesgoso. Y ahora, ahí estaba ella, otra vez, enamorada de un hombre amable, dulce, vulnerable. El mismo tipo de hombre que se va, que decepciona, que rompe promesas. Pero Nathan, ¿era como su padre o no? Nathan notó que algo en ella había cambiado. Victoria se había alejado en los días siguientes. Menos contacto, menos miradas. Una barrera invisible había vuelto a levantarse. ¿Me estás castigando por casi morirme?, preguntó una mañana, mientras ella tomaba café leyendo el Wall Street Journal. No seas dramático, respondió sin levantar la vista. Él guardó silencio por unos segundos. Es que te importó, y creo que eso te asustó más que mi caída. Victoria dejó de leer, lenta, tensa. No sabes nada de mí, Nathan. Él sonrió, con tristeza. Tal vez, pero siento cuando estás huyendo. Ella soltó el periódico, respiró hondo. Quería gritarle. Quería decirle que él era solo un experimento, que todo aquello no era más que una distracción de su aburrimiento. Pero no pudo, porque era mentira. En terapia, sí, había empezado a ir en secreto. Victoria confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Él está cambiando, de verdad, y eso me asusta, porque si lo logra, voy a tener que admitir que he estado equivocada en todo. Sobre las personas, sobre mí misma. La terapeuta solo tomó nota, paciente. ¿Y qué hay de tan peligroso en estar equivocada? Victoria miró por la ventana. El cielo estaba despejado, azul, y por primera vez se sintió pequeña, porque si estoy equivocada, quizás he pasado la mitad de mi vida huyendo de algo que debería haber amado. Al final de esa semana, Nathan corrió sus primeros 5 kilómetros. Cayó al suelo después, exhausto, pero riendo. Una risa llena de libertad. Un sonido sucio, hermoso, honesto, que retumbó por la terraza. Victoria llegó a su lado y le extendió la mano. Él la jaló y la hizo sentarse en el piso con él. No quiero que me veas como un proyecto, dijo él.
y yo no quiero que creas que necesitas cambiar para que te amen. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ella lo miró, sudado, jadeante, pero con los ojos más vivos que jamás había visto. Estamos renaciendo, susurró. Él rió, apoyando su frente contra la de ella. Y en ese instante, sin aviso, sin música de fondo, sin guión, Victoria se enamoró, pero aún quedaba un secreto dormido al fondo del cajón, algo que Nathan no contaba, algo que podía cambiarlo todo. Casi 3 meses habían pasado desde el primer colapso de Nathan, y ahora, al pararse frente al espejo de la suite, apenas se reconocía. Su abdomen se había reducido, sus hombros se mostraban anchos, firmes. Su rostro había perdido la hinchazón, revelando ángulos que antes vivían enterrados bajo capas de culpa y refresco. Su cabello, antes desaliñado, ahora estaba limpio, peinado, con corte moderno. Había ojos ahí, ojos de alguien que volvía a la vida. Victoria lo observaba en silencio, sin halagos vacíos, sin aplausos, solo presencia, una que lo decía todo. Ya no lo veía como una misión, ahora lo veía como un hombre. El primer beso ocurrió un martes cualquiera, sin velas, sin música de fondo. Estaban sentados en el sofá, viendo una película italiana antigua, de esas sobre guerra y nostalgia. Nathan comentaba las escenas con una sensibilidad que ella no esperaba. Y entonces, en un momento de silencio, él se giró y simplemente le rozó los labios, sin pedir permiso, sin planearlo. Natural, humano, inevitable. Victoria no se retiró, tampoco avanzó, pero en ese breve contacto descubrió algo que nunca había sentido. No estaba en control. Y por primera vez, eso no le parecía una amenaza. Le parecía libertad. El romance floreció como plantas silvestres, entre grietas, entre espinas, entre ruinas de una vida que ya no tenía sentido. Nathan descubría nuevas formas de tocar, de mirar, de habitar su espacio, con confianza, pero sin soberbia, con deseo, pero sin prisa. Victoria, por su parte, comenzó a quitarse capas internas, lentamente, como quien se despoja de una armadura forjada con años de lucha silenciosa. Una madrugada, él despertó con ella llorando en el baño, sin ruido, solo sollozos contenidos, como quien solo se permite quebrarse detrás de una puerta cerrada. Él entró, se arrodilló frente a ella y no dijo nada, solo estuvo ahí, y eso bastó. Con el tiempo, comenzaron a salir juntos. Restaurantes discretos, caminatas por senderos fuera de la ciudad, museos de arte moderno en horarios en los que nadie va. Nathan caminaba ahora con la cabeza en alto. La ropa le quedaba bien. La gente lo miraba diferente, pero lo más extraño era que él también se miraba diferente. «Me hiciste creer que merecía más», dijo una noche, en el balcón. «Siempre lo mereciste, solo que no lo sabías», respondió Victoria, sin apartar la mirada. «¿Y tú? ¿Qué crees que mereces?» Ella dudó. Por un segundo, sus ojos casi confesaron, pero su corazón seguía usando frenos. «Estoy aprendiendo, pero toda paz guarda una grieta», y esa grieta llegó en forma de carta. Apareció por correo, como un fantasma viejo en sobrecolor beige, dirigida a Nathan, sin remitente. Victoria la encontró sobre la mesa y, por reflejo, leyó el primer párrafo. Se congeló. «Señor Cole, lamentamos informarle que la herencia dejada por su abuelo está próxima a vencer su plazo legal. Según lo estipulado en el testamento, si usted no manifiesta interés formal en la suma, actualmente estimada en $87 millones, los bienes serán transferidos a fundaciones designadas por el abogado». Soltó la hoja. Su corazón latía en las sienes. 87 millones. Nathan tenía una fortuna esperándolo, y nunca había dicho una palabra. Cuando él llegó, sonriendo, sudado por su carrera matutina, encontró a Victoria sentada, con la carta en la mano. «¿Es esto cierto?» La sonrisa de él se evaporó. El aire cambió. Todo se volvió denso. «Yo puedo explicarlo»,
¿Tenías 87 millones esperándote y nunca dijiste nada? Su voz no era un grito, era hielo. Porque no importa. Yo quería... Se frotó la cara. Necesitaba que me vieras sin eso. Yo no soy esa herencia. He sido un don nadie casi toda mi vida. ¿Y ahora qué eres, Nathan? ¿Un proyecto que se volvió premio de lotería? Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. ¿De verdad crees que me importa el dinero? Susurró, realmente herida. No, creo que te importa la mentira. Y tenía razón. La noche terminó sin besos, sin promesas, solo con 2 puertas cerradas, la del cuarto y la del corazón. Nathan no durmió. Victoria no lloró. Pero ambos sabían que algo se había roto. El hombre que había renacido aún arrastraba fantasmas. Y ella no sabía si podía dormir con ellos. El amor, cuando es verdadero, no desaparece de golpe. Se retrae, se esconde. Finge que murió, pero en realidad solo está herido. Victoria y Nathan estaban viviendo justo eso. Un amor que se callaba, pero aún sangraba. Las conversaciones se hicieron más breves. El toque se volvió saludo. La complicidad, silencio. Dormían en la misma cama, sí, pero era como si habitaran islas distintas. Victoria seguía yendo al trabajo, a reuniones, a eventos. Nathan mantenía su rutina, los entrenamientos, la dieta. Por fuera, todo lucía igual. Por dentro, un abismo crecía lentamente. Ella no hablaba de la herencia. Él no preguntaba si ella aún lo amaba. Pero cada noche, cuando se cruzaban las miradas al pasar, había preguntas gritándoles por dentro. Hasta que, una madrugada, Nathan ya no pudo más. ¿Por qué sigues aquí, Victoria? Ella estaba en el sillón, con un vaso de whisky y la mirada perdida en la ventana. Porque no soy cobarde. Y amar a alguien, incluso después de una decepción, ¿es cobardía? Ella se giró, lentamente. Sus ojos no estaban fríos. Estaban cansados. Amar a alguien es aceptar que puede destruirte, y aún así, quedarte. Nathan no dijo nada. Eso lo cortó por dentro. Entonces eso es lo que sientes. ¿Que puedo destruirte? Ella no respondió. Porque sí, exactamente eso sentía. A la mañana siguiente, él preparó una mochila pequeña. Salió temprano, sin decir nada. Victoria encontró una nota sobre la almohada. Necesito entender quién soy sin ti. No porque no te ame, sino porque no puedo depender de este amor para saber quién soy. Ella la leyó 3 veces. Luego la rompió. No lloró. Todavía no. Pero esa noche fue la más silenciosa de su vida. Y por primera vez en años, Victoria Hale sintió miedo de perder a alguien. Sin Nathan, los días se hicieron más largos. Victoria seguía funcionando, como siempre lo hacía. Pero todo sabía a nada. El mundo estaba en modo silencio. Hasta que, en el 7º día de su ausencia, recibió un mensaje. Era una foto. Nathan, frente a una casa sencilla en algún pueblo de Vermont. Sonriendo, sin texto, sin explicación. Y por alguna razón, eso la quebró. Esa misma noche, Victoria tomó el auto. Manejaba sola. Cruzó carreteras oscuras, con las luces cortando la neblina y la mente llena de pensamientos que nunca antes había permitido que nacieran. Llegó a la casa en plena madrugada. Él estaba en el porche, esperando, como si supiera. ¿Por qué aquí?, preguntó ella. Fue donde vivió mi abuelo, donde me crió hasta los 7 años, donde me sentí visto. Ella asintió, en silencio. Caminó hacia él. No quise esconderlo de la herencia, solo no quería que eso me definiera. Necesitaba probarme que podía lograr algo sin dinero. Victoria respiró hondo. Tú no eres ese dinero, Nathan, pero yo tampoco soy tu milagro. Y no sé cómo lidiar con la idea de amarte y perderte, porque para mí, amar siempre ha significado perder. Él la miró, los ojos brillosos. Tal vez ya es hora de darle otro significado a eso. Silencio. Y entonces, ella dio un paso. Luego otro, hasta estar frente a él. No te prometo que no voy a herirte, susurró.
Pero prometo que ya no voy a huir. Él apoyó su frente en la de ella. Y yo prometo que nunca más voy a esconderme. Ahí, en ese porche de madera, entre grillos y viento, entre dos almas rotas intentando encajar, el amor nació de nuevo. No como un cuento perfecto, sino como una decisión diaria, una entrega consciente, un valor feroz de quedarse. Regresaron a la ciudad la semana siguiente, más fuertes, más sinceros, más unidos. Pero la vida, siempre ella, aún guardaba un último secreto, algo enterrado en el pasado de Nathan, algo que no era solo una herencia, era una deuda, una herida, un nombre, y cuando Victoria lo descubriera, nada sería igual. Las ventanas del penthouse reflejaban la ciudad como espejos sucios. Por dentro, todo parecía igual. El mismo sofá, la misma cocina, las mismas plantas que Victoria mandaba regar cada 2 días. Pero había algo en el aire, fuera de lugar. La paz entre ellos había vuelto, sí, pero había un zumbido invisible, un ruido sutil que ella no lograba ignorar. Y ese ruido tenía nombre: la herencia. Nathan evitaba el tema. Cada vez que ella intentaba hablar de ello, él cambiaba la conversación. Decía que el dinero no importaba, que no lo quería ahora, que su foco era vivir de verdad. Pero Victoria no era del tipo que dejaba preguntas abiertas. Así que mientras él dormía, hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. Contrató a un detective privado. No uno cualquiera. Un exagente federal. Discreto. Eficaz. Invisible. Alguien que obtenía respuestas sin hacer ruido. 2 días después, la encontró en el sótano de un hotel 5 estrellas, lejos del radar de la prensa. Usted tenía razón en desconfiar, señora Hale. Colocó una carpeta sobre la mesa, gruesa, pesada, llena. La herencia existe, sí, está intacta, congelada judicialmente desde la muerte de Milton Cole. Pero el señor Cole no era cualquier hombre. Victoria hojeó los papeles. ¿Qué quiere decir con eso? Milton Cole estuvo involucrado en una red de lavado de dinero en los años 90. Nunca fue arrestado, pero el FBI lo tenía en la mira. Parte de la fortuna que dejó puede estar ligada a cuentas en el extranjero. Dinero sucio. Victoria permaneció en silencio. Y hay más, continuó él. El testamento menciona una cláusula confidencial. Solo puede abrirse con la presencia del heredero directo y de un abogado específico que ahora está desaparecido. Victoria miró la carpeta como si pudiera morderla. ¿Sabe lo que dice esa cláusula? El detective dudó. Sé que involucra a la madre de Nathan y a un nombre que no aparece en ningún documento oficial. ¿Qué nombre? Respiró profundo, como quien está a punto de soltar una bomba. Victoria Hale. El mundo se detuvo. Victoria parpadeó. 1 vez. 2. ¿Cómo es posible? Aún no lo sabemos con certeza. Pero está todo aquí, dijo el detective, señalando los documentos. Hay una conexión indirecta entre su madre, quien trabajó como secretaria en uno de los bancos usados por Milton Cole, y un pago hecho a una tal BH, justo después del nacimiento de Nathan. Un monto muy alto. Victoria sintió el cuerpo congelarse. Está insinuando que puede haber algo más que una herencia conectándolos a ustedes. Puede haber sangre. Volvió a casa con la carpeta en el asiento del copiloto y el corazón en desorden. Nathan estaba tocando el piano. Sí, había aprendido hace unas semanas para calmar su mente. Tocaba lento, mal, pero con el alma. Amor, dijo sonriendo. Tienes que escuchar lo que aprendí hoy. Nathan, lo interrumpió. Tenemos que hablar. Él lo sintió. En el tono, en la mirada, en el aire. Ella puso la carpeta sobre la mesa. Tu abuelo, tu pasado, podrían estar conectados con el mío. No sé cómo. Pero alguien nos mintió. Y lo que está aquí dentro puede cambiarlo todo. Nathan miró la carpeta como si fuera una tumba abierta. No quiero saber. Necesitas saber. Porque si vamos a construir un futuro juntos,
tiene que dejar de ser un eco del pasado. Él permaneció en silencio por mucho tiempo. ¿Y si lo que descubrimos nos separa? Ella se acercó, con los ojos brillando de emoción contenida. Entonces caigamos juntos, pero sin mentiras, sin sombras, sin silencios. A la mañana siguiente, fueron a la firma de abogados encargada de la herencia. Un despacho discreto, antiguo, especializado en dinero complicado. En una sala fría de mármol y vidrio, el nuevo abogado los esperaba. ¿Están seguros de que desean abrir la cláusula confidencial? Nathan miró a Victoria. Ella asintió. Sí, dijo él. Estamos listos. El abogado tomó el sobre sellado, rompió el lacre y comenzó a leer. Las primeras líneas eran burocráticas, formalidades legales, límites fiscales. Y luego, al heredero directo, Nathaniel Cole. Si estás leyendo esto, es porque decidiste conocer la verdad. La fortuna que te dejo no es solo dinero. Es el peso de una historia construida sobre decisiones oscuras. Tu abuelo no era solo un empresario. Y tu madre no murió por accidente. Victoria sintió que la sangre se le iba del rostro. Nathan no se movía. Ella sabía demasiado. Intentó escapar, y alguien lo impidió. Si quieres saber quién, pregunta a la mujer a tu lado, porque el secreto de tu vida está escondido en la de ella. Silencio. Total. Mortal. Nathan giró el rostro hacia ella. Sus ojos no eran de furia, eran de miedo. Victoria, ¿qué me estás ocultando? Silencio. Era lo único que existía entre ellos en ese momento, mientras regresaban del despacho legal. Las calles pasaban lentas. Los semáforos parecían eternos. Nathan conducía. Las manos temblaban en el volante. Victoria miraba por la ventana, pero no veía nada, solo fragmentos de recuerdos que había enterrado bajo capas de control y éxito. Ella sabía que ese momento llegaría. Solo no imaginó que estaría enamorada cuando ocurriera. Llegaron al penthouse sin decir palabra. Nathan dejó las llaves sobre la mesa y, por primera vez desde que se conocieron, su voz salió con rabia. «Habla». Ella se volvió lentamente. Lo miró a los ojos. Herida expuesta. «Es cierto. La conexión existe». «¿Qué tipo de conexión?» Respiró hondo. Dio un paso. Luego otro, como quien se acerca al borde de un abismo. «Mi madre trabajaba en el banco que tu abuelo usaba para lavar dinero. Yo era una niña entonces. Ella nunca me contó todo. Pero escuché conversaciones. Vi sobres. Oí nombres que hoy hacen sentido». «¿Y el mío?», preguntó Nathan, la voz temblorosa. «¿Conocía mi nombre?» «Sí». Silencio. «¿Y tú? ¿Sabías esto cuando me conociste?» «No, lo juro. Solo empecé a unir las piezas después de la carta. Después de que tú ya estabas dentro de mí». Nathan se giró. Caminó hasta la ventana. Su reflejo temblaba en el cristal. «Entonces te enamoraste de mí. Y luego descubriste que tu madre podría estar conectada con la muerte de la mía». Victoria se acercó con cuidado. «No sé lo que mi madre hizo. No sé si tuvo culpa. Pero una parte de mí siempre supo que su sangre no estaba limpia. Huí de eso toda mi vida. Me escondí detrás de números, contratos, victorias». Él se giró, con los ojos húmedos. «Y yo fui solo otro escondite». Ella estalló. «No. Tú fuiste la primera vez que dejé de huir». Quedaron frente a frente, heridos, rotos, humanos. «Te amé antes de saber quién eras», dijo ella. «Pero ahora te amo incluso sabiendo lo que eso significa. ¿Y si mi madre murió por culpa de la tuya?» Victoria tragó saliva. La pregunta pesaba como plomo. «Entonces cargaré ese peso contigo. No voy a huir, aunque me cueste todo». Nathan la miró como si tratara de ver el fondo de un océano. Y vio dolor, vio arrepentimiento, pero sobre todo, vio valor. Esa noche no durmieron. Se sentaron en el suelo de la sala, con las luces apagadas, revisando documentos, archivos, papeles que el abogado había dejado. Juntos, en silencio, fueron armando el rompecabezas de la verdad. Poco a poco,
Un nuevo retrato comenzó a formarse. La madre de Nathan, Claire, había amenazado con denunciar a Milton Cole por lavado de dinero y movimientos ilegales. Descubrió que parte del esquema involucraba cuentas administradas por una asistente del Banco Central, Evelyn Hale, la madre de Victoria. 3 meses después de esa amenaza, Claire murió en un accidente de auto. Un accidente que nunca fue investigado. Victoria, al ver el informe completo, sintió que el estómago se le revolvía. ¡Dios mío! Nathan cerró los ojos, intentando contener la avalancha emocional. No fuiste tú, Victoria, pero quizá fue tu familia. Ella asintió, la mirada perdida. Y voy a pagar esa deuda, de algún modo, aunque sea quedándome a tu lado, incluso si llegas a odiarme. Nathan tomó su mano, por primera vez desde el golpe, con fuerza, con dolor, pero con amor. No te odio, solo ya no sé quién soy. Ella apoyó la frente contra la suya. Entonces lo descubriremos juntos. Y sea quien sea que seamos, no vamos a huir de esto. Afuera amanecía, pero por dentro aún era de noche. Noche densa, noche de respiración pesada, pero con 2 almas decididas a cruzarla de la mano. Lo que ellos no sabían era que la herencia de Milton Cole no era solo dinero. Había una última cláusula, una que ni siquiera el abogado conocía, y sería revelada en un funeral inesperado, días después, donde un nombre olvidado emergería del pasado, y con él, la última oportunidad de redención, o de destrucción total. La noticia llegó en una mañana nublada, de esas que parecen anunciar que el día va a doler. Evelyn Hale, la madre de Victoria, había muerto. No fue un escándalo, fue discreto, como siempre fue su vida. Un infarto en casa, sin testigos, sin ruido, solo un papel escrito a mano, dejado sobre la mesa del comedor. A veces la verdad no cabe en palabras, pero el arrepentimiento cabe en cada segundo que aún queda. Perdónenme. V. Victoria sostenía la nota como si fuera un pedazo de su alma. Nathan estaba a su lado. No decía nada, solo estaba. Sabía que, aunque Evelyn había sido distante, fría y quizás cómplice de crímenes, era la única familia que Victoria tenía, y ahora estaba sola en el mundo. ¿O no? El funeral fue en Vermont, sencillo, vacío, frío. Solo 3 personas más asistieron. El abogado de Evelyn estaba allí, un hombre viejo, rostro desgastado, mirada temblorosa. Después de la ceremonia, se acercó con un sobre en la mano. Evelyn me pidió entregar esto en persona, solo si venías acompañada de Nathan. Victoria y Nathan se miraron. Tomaron asiento en un banco de madera frente al lago, el mismo donde Evelyn solía llevar a pescar a Victoria cuando era niña. Abrieron el sobre juntos. La primera hoja era una carta, escrita a mano. Victoria, hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya sabes parte de la verdad. Milton Cole me usó. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Fui cómplice por silencio, por miedo, y también por ambición. La madre de Nathan, Claire, intentó advertirme. Era valiente, más que yo. Y cuando ella murió, entendí que el silencio también mata. Pasé el resto de mi vida intentando protegerte de ese mundo, pero tal vez solo te empujé hacia él. Victoria temblaba mientras leía. Lo siguiente eran registros bancarios. Transferencias que Evelyn había hecho anónimamente a una fundación de asistencia infantil con el nombre de Claire Cole. Una forma silenciosa de intentar equilibrar la balanza. Pero lo que congeló la sangre de Nathan fue el último documento en el sobre, una acta de nacimiento, con su nombre. Y debajo, en letras pequeñas, otro nombre como padre. No Milton Cole, sino Alexander Hale. Victoria sintió que el aire desaparecía. ¿Mi papá?, susurró. Nathan cerró los ojos. Su mente estallaba. ¿Eso significa... ¿Somos hermanos?, preguntó Victoria en shock. Pero más abajo había una nota. Un examen de ADN, inconcluso. Una sospecha de paternidad, sin confirmación.
El abogado, que observaba a pocos metros, se acercó despacio. Evelyn me pidió que les dijera esto. Ustedes son libres, no son sangre, pero son cicatriz el uno del otro. Y eso puede ser más fuerte que cualquier herencia. Victoria lloró, por su madre, por la verdad, por el peso que había llevado toda su vida sin saberlo. Nathan también lloró, por la madre que perdió, por la mujer que amaba, por la vida que casi no tuvo. Allí, a la orilla del lago, se abrazaron como nunca antes. No como pareja, sino como sobrevivientes. Sobrevivientes de una generación que mintió, que ocultó, que mató y cayó. Más tarde, de regreso en la ciudad, sentados uno al lado del otro en la terraza del penthouse, Nathan tomó su mano. Yo creía que te amaba al principio, pero ahora veo que lo que siento va más allá, porque nos vimos en ruinas, y aún así nos quedamos. Victoria sonrió, con los ojos brillosos. Yo te amé en silencio, cuando no podía, cuando era peligroso. Él la miró con la paz de quien por fin encontró descanso. ¿Y ahora? Ella respiró profundo. Ahora quiero construir el resto de mi vida contigo, con verdad, con errores, con todo. Él se acercó, rozó sus labios con los de ella. Un beso sin prisa, sin expectativa, solo presencia. La herencia la aceptaron, pero no para ellos. Crearon una fundación con el nombre de Claire Cole, una promesa, transformar dolor en cuidado, culpa en propósito. Y al final, la pregunta ya no era ¿por qué una mujer billonaria se casó con un hombre gordo?, sino ¿cómo dos almas tan distintas encontraron en el otro el hogar que nunca tuvieron? Habían pasado 3 meses desde el funeral. El penthouse en Manhattan seguía siendo el mismo mármol frío, las paredes de vidrio, los muebles minimalistas, pero había algo nuevo en el aire, algo invisible, pero presente, vida. Y se manifestaba en pequeños detalles, unos tenis sucios de correr tirados en la entrada, una taza olvidada en el sofá, una risa lejana viniendo de otra habitación, y en el centro de todo eso, 2 corazones, que por fin habían aprendido a quedarse. Victoria Hale ahora se despertaba a las 6 a.m., pero no para reuniones. Era para correr con Nathan en Central Park, sin escoltas, sin agenda, solo aire limpio y un silencio cómodo entre ellos. El tiempo con él lo reconfiguraba todo, sus prioridades, sus valores, su propia identidad. Y lo más aterrador, estaba en paz con eso. Nathan, por su parte, ya no era el hombre obeso e inseguro que había conocido. Tampoco era una versión perfecta de sí mismo. Era alguien en construcción constante. Y por primera vez le gustaba su reflejo en el espejo. Pero, más allá de eso, había descubierto su verdadera misión: sanar. Juntos, él y Victoria inauguraron la Fundación Claire Cole, dedicada a la prevención de trastornos alimenticios, apoyo psicológico y reinserción social para personas marginadas por su salud o apariencia. El dinero de la herencia ahora servía a un propósito más grande. Ya no era un peso, era un puente. Un sábado de cielo despejado, durante el evento de lanzamiento de la fundación, Nathan subió al escenario. Estaba nervioso, pero sonreía. Victoria lo miraba desde la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. Durante mucho tiempo, pensé que mi cuerpo era mi enemigo. Después creí que era la comida. Después, el mundo. Pero hoy, sé que mi verdadero enemigo era el silencio. El miedo de ser quien era. Y el miedo de ser amado. Aún así, miró a Victoria. Pero alguien creyó en mí. Y no solo me transformó. Me enseñó a transformar el dolor en algo útil. Aplausos. Lágrimas. Pero en medio de toda la multitud, solo había 2 ojos que importaban, los de ella. Esa noche, de vuelta en la terraza del penthouse, sentados en el suelo, se dijeron pocas palabras. ¿Crees que ganamos?, preguntó él. Victoria apoyó su cabeza en su hombro. No lo sé, pero creo que, por primera vez, dejamos de huir. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces que vengan los días que siguen.
los buenos, los malos, todos. Ella sonrió. Pero solo si es contigo. Y así terminó la historia que nunca debió haber empezado. La billonaria y el hombre que el mundo decidió ignorar. Dos seres rotos, que se atrevieron a verse, que eligieron sanar, y que entendieron que el amor real no salva, revela. Revela quiénes somos, revela lo que tememos, y nos da la oportunidad, rara y preciosa, de empezar de nuevo, juntos.